¿Qué tal, familia, amigos, hermanos de Vida Nueva para el Mundo, Metepec, Toluca y todos los alrededores? Estamos aquí en las instalaciones de Metepec planeando los últimos detalles de logística para recibirlos a ustedes este próximo domingo 26 de julio. Así es, no sé si han estado al tanto de nuestras redes, pero por fin este domingo, después de 4 meses de cuarentena, tendremos la oportunidad de volver a congregarnos. Así que estamos planeando todo para que ustedes se sientan tranquilos de vuelta a casa. Por supuesto que estaremos manteniendo todos los filtros de seguridad para que ustedes puedan venir con la completa certeza de que no van a correr ni ustedes ni su familia ningún riesgo. Y este domingo vamos a tener 4 servicios, 3 en la mañana y 1 por la tarde, para que podamos distribuir a todas las personas que desean asistir y que no tengamos la saturación o aglomeración que teníamos antes en los horarios habituales. El aforo máximo va a ser del 30%, así que es bien importante que ustedes sepan cuáles son los pasos a seguir si desean asistir el próximo domingo. No puede llegar cualquier persona como Juan por su casa, porque podríamos correr el riesgo de saturar el lugar y la autoridad al momento no lo permite. Entonces, a través de una aplicación que les voy a contar, estamos invitándoles a que ustedes se registren para que adquieran sus boletos de una forma muy sencilla y por supuesto sin costo alguno. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es muy fácil. Pueden entrar a cualquiera de nuestras páginas de Facebook, ya sea la de un servidor, la de Jesse Bermúdez, o a la página oficial de la congregación BNPEM Toluca, y ahí en las últimas 2-3 publicaciones, no sean flojos, luego dicen dónde, mi hermano, échele un poco de ganas y solamente busque ahí en la página principal las últimas 2-3 publicaciones y vas a encontrar el link al que tú le das clic. Te va a enviar a una página donde la anotas inscribirse y ahí vas a poder ver cuáles son los 4 horarios. Y una vez que tú seleccionas el horario de tu preferencia, te va a mandar otra ventana donde tú seleccionas cuántos boletos vas a querer. Si vienes tú solo, con tus hijos, con la suegra para que se arrepienta, con quien sea que tú desees venir a alguno de estos 4 servicios. Algo que es bien importante es que te invitamos a que únicamente selecciones la cantidad de lugares que tú sabes que van a ocupar. Por favor, les pedimos que no anoten lugares de más, puesto que el aforo máximo es del 30% de la capacidad del auditorio, y si tú seleccionas un lugar que no ocupaste, eso significa que estás dejando a una persona sin lugar. Así que únicamente los que van a requerir, mi hermano, no te vayas a apañar más boletos para la reventa. Yo sé que los del Cruz Azul ya están acostumbrados a estas tranzas, pero no lo hagan, por favor. No queremos a nadie allá afuera en el estacionamiento diciendo, llévelo, 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 hermano, el boleto para el tercer servicio va a estar más ungido que el primero, que el segundo, llévelo, llévelo. No, únicamente los que vas a necesitar. Entonces ya pueden registrarse, les invitamos a que se apuren para que no les ganen, para que no les quiten su lugar. Aquí los esperamos el domingo. Voy a estar compartiendo en los 4 servicios un tema especial con todos ustedes y los esperamos con muchísimo gusto. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo de vuelta en casa. Hola, hermanos y hermanas, qué privilegio estar una vez más con ustedes a través de las redes sociales, compartiendo el mensaje de las Escrituras en este estudio de Poder Inminente. Gracias a Dios que nos permite seguir en contacto, sabiendo nosotros de ustedes a través de sus comentarios y ustedes de nosotros pues a través de todo este gran esfuerzo que hace el equipo de Vida Nueva para llevar la palabra del Señor hasta sus hogares, hasta sus lugares de trabajo. Pues bueno, seguimos adelante con estos estudios de la serie La Verdad. Este es el 7º mensaje. El anterior estábamos hablando dentro de el ataque a la verdad, la parte de la apostasía. Y les comentaba que lo habíamos dividido en 2 incisos. Vimos el inciso A en la sesión pasada y esta ocasión pues veremos el inciso B. Que bueno, estoy seguro que fue un mensaje de grande bendición para muchos, mensajes confrontadores, sí es verdad, pero también llenos de amor de parte del Señor para que nosotros podamos comprender todo acerca de su voluntad y por qué es necesario que nosotros hagamos una valoración de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual, no para traer juicio a la vida absolutamente de nadie, por supuesto de eso se encarga el juez justo que es Dios, sino para traer bendición, para que nosotros andemos conforme a las Escrituras, conforme a su verdad,
y no haciendo caso, como vimos la sesión pasada, a doctrinas del reino de las tinieblas, a doctrinas de demonios. Hablábamos acerca de la apostasía, nos dimos cuenta que el verdadero significado de la palabra pues tiene mucho más allá, un significado que nos hace pensar en personas que se reunían quizá en tu lugar, en tu congregación o aquí con nosotros y que han dejado de lado su vida cristiana y han decidido una vez más regresar al mundo. Normalmente tenemos esa concepción en lo general, pero en lo específico, pues las palabras originales en el griego y en el hebreo pues nos dan muchísima más luz de cómo la apostasía, lamentablemente tengo que decirlo, pues existe también sin haber salido de las puertas de la congregación. Que la apostasía, vimos, por supuesto, es algo que también el Señor Jesús nos habla de manera profética para el final de los tiempos, que todos aquellos que son y serán apóstatas son aquellos que van a pavimentar y a poner los fundamentos del camino para la llegada del anticristo. Un mensaje sin duda pues bastante fuerte, bastante confrontador, pero también lleno de aliento, de amor y de esperanza de parte de nuestro Dios. Les repito, no es la intención de Dios y por supuesto la de un servidor tampoco el que nosotros estemos juzgando vidas, en que nosotros estemos señalando con el dedo a las personas que no viven una vida conforme a los principios de Dios. No es así, sino todo lo contrario. Dios pone en nuestro corazón, pone en el corazón de un servidor que todos nosotros podamos comparar nuestra vida con la vida de Jesucristo. Que nosotros podamos aquilatar cada momento que nosotros pasamos en nuestra vida cristiana y basados en las Escrituras, porque es ahí donde encontraremos a Dios, es ahí donde encontraremos el propósito y la voluntad del Padre para cada uno de nosotros. Por supuesto, la manera en la que en esta época nos comunicamos, en la que en esta época transmitimos el mensaje del Evangelio, pues es distinto a como normalmente estábamos acostumbrados antes de que pasara todo esto. Sin embargo, tenemos que ser agradecidos con Dios porque a través de la tecnología y aún a pesar de toda esta situación, el Señor sigue teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Hay tantos lugares donde, como en se hace un gran esfuerzo para llevarte las transmisiones que edifiquen tu vida. Seguramente más lugares, en más ciudades, en más países están haciendo lo mismo y oramos al Señor para que todo lo que sea predicado esté fundamentado en la verdad que es Jesucristo y la palabra de Dios que es la Biblia. Oramos también por todas las personas que han encontrado en los medios de comunicación una forma para expresar lo que quizá les daba un poco de temor antes, que han tenido la creatividad de hacer podcasts, de hacer canales de YouTube, de hacer publicaciones en su propio Facebook, de hacer tantas cosas de forma digital con el fin de llevar claridad de la palabra de Dios, con el fin de la predicación del Evangelio, de rescatar las almas de las garras del enemigo, de las garras del infierno. Y pues le damos tantas gracias a Dios porque en serio, esta pandemia nunca ha llegado a ser una maldición. Lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto. Sé que ha habido pérdidas, quizá familiares tuyos, quizá amigos, gente cercana, pero lo digo con mucho cuidado y mucho respeto. Esta pandemia también ha servido para bendecir cada vez más las vidas de muchas más personas. Si bien es cierto, en este lugar hay un número bastante alto de sillas donde la gente venía y se congregaba, y esperamos que muy pronto vuelva a ser así, es muy cierto que a través de todos estos medios también estamos llegando a muchas y muchas más personas. Y esto es para darle gloria a Dios, gracias a Dios. No estamos hablando de unas bendiciones que tengan que ver con una vida humana, con una vida carnal. No, todo lo que nosotros hacemos es en el Espíritu, sirviendo al Padre, dando claridad a la palabra de Dios y llevándola hasta ti con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor y por supuesto también con todo nuestro respeto. Y sin más que decir, quisiera entrar a la parte B de la apostasía, el ataque a la verdad, quinta parte. Y es un tema, bastante delicado. Estuvimos viendo hacia el final del mensaje anterior
la carta de Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos del 18 al 19, cómo se manifestaban las personas que en realidad jamás habían pertenecido al cuerpo de Jesucristo. Y habla el apóstol Juan que de hecho se manifestaron justamente para hacerse notar de que la apostasía incluso puede estar dentro de la iglesia del Señor. Bueno, no como parte de la iglesia del Señor, sino jamás se irían, pero sí dentro de los lugares de reunión. Y dice así, para entrar una vez más en contexto, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Y versículo 19 dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Qué versículos tan fuertes. Qué aclaración del apóstol Juan acerca de los lugares en donde hay personas que en realidad no pertenecen al cuerpo de Dios. Son temas delicados, como te decía en un principio en el mensaje anterior, pero que deben hablarse. Son temas que no pueden maquillarse. Y no piense usted, hermano o hermana que me está viendo a través de las redes sociales, que esto es una palabra de juicio para su vida. No, es algo que a todas luces nos va a traer bendición. ¿Por qué? Porque nos va a dar cuenta y nos va a dar una formación íntegra en nuestra vida cristiana. Saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Decía anteriormente, no hay manera muchas veces de que nos demos cuenta qué estamos haciendo mal hasta que alguien nos lo dice, y en esta ocasión le toca a Dios. Y si el apóstol Juan hace esta aclaración, no es nada más para contar un chisme de su iglesia, no es para contar anécdotas de su iglesia, sino para que sepamos que incluso en nuestros lugares de reunión hay quienes nunca pertenecieron a la iglesia de Jesucristo. Y te tengo noticias. Esto no es una condenación tácita, no es algo que deba de quedarse así. Si a través del Espíritu Santo y al final de este mensaje tú puedes darte cuenta de la situación en la que posiblemente estás, te tengo una gran noticia. Si no pertenecemos, podemos pertenecer. Si no hemos entregado nuestra vida, aún es tiempo de hacerlo. Si hemos sido apáticos, si hemos sido indiferentes, si como en los 3 puntos que vamos a ver en el inciso B de la apostasía, me encuentro en alguno de ellos, te tengo muy buenas noticias. Es tiempo de cambiar de forma de pensar. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de pasar de las tinieblas a la luz. Es tiempo de pasar de la indiferencia a la pasión por Jesús. Es tiempo de pasar de la apatía al verdadero interés de estar en los caminos del Señor. Así que te pido que escuches hasta el final este mensaje que, bueno, será confrontador seguramente, pero te repito una vez más, lleno de esperanza, porque si nos encontramos en alguna de estas situaciones, es tiempo de que nosotros cambiemos nuestro camino. El ataque a la verdad, quinta parte, tiene 3 características dentro de la apostasía que nos hacen ver porque muchas personas, como nos enseña el apóstol Juan, nunca fueron salvos. Y empezamos justamente con el primer motivo que hace aparentemente que tengamos una vida pues cristiana, pero que en realidad no lo es. Y para esto vamos a analizar algunos pasajes de la Escritura que son sumamente interesantes. Y bueno, el primer punto, y las personas que practican un cristianismo por conveniencia, ¿sí? Por conveniencia, porque parecería que hay muchas cosas que les son convenientes, como en la historia de Simón el Mago, que vamos a analizar en unos instantes, y que aparentemente parecieran una vida consagrada, una vida dentro de los caminos del Señor, una vida que estaba dirigida aparentemente por Dios, pero que bueno, como también nos enseña el apóstol Juan, en algún momento se iba a manifestar la verdad para darnos cuenta de que jamás habían pertenecido a la verdadera iglesia del Señor, que jamás habían sido salvos. Entonces, hay apóstatas que verdaderamente pues jamás
fueron salvos. Y para esto quiero, por favor, que me acompañes al libro de los Hechos, en el capítulo 8, y vamos a leer algunos versículos del capítulo 8, versículo del 9 al 24. Yo sé que es un poquito largo, pero quiero entrar en contexto y vas a ver cuánta sabiduría acerca de esta mala práctica que por conveniencia se establece en una aparente vida cristiana. Y dice así en el versículo 9 de Hechos 8: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Versículo 11: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a la caballería pesada, a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de sus manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, marmaja, billullo, plata, moni, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Versículo 24: respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, esta es la historia brevemente de Simón el mago. Era un convenenciero. Y aparentemente tenía una vida consagrada al Señor. Había creído, pero era un convenenciero. Versículo 9: había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Ya tenía su pasado turbio. Y dice aquí: y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Cómo la Biblia nos va relatando el carácter y nos va dando indicios de la naturaleza de las personas. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Si tú no escuchaste el mensaje pasado, te animo a que lo hagas, porque hablo muy claramente acerca de la corresponsabilidad de quienes predican la palabra de Dios y de quienes la reciben. Y como muchas veces la apostasía viene también por quienes reciben la palabra y no son lo suficientemente consagrados al Señor para escudriñar las Escrituras y valorar si lo que se enseñó es verdad o es fuera de contexto, una herejía o una mentira. Y todos oían a Simón y estaban atentos, dice el versículo 11. Muchos creyeron, se bautizaban hombres, mujeres. Y dice el versículo 13, también creyó Simón, porque había visto. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales grandes y milagros que se hacían, estaba atónito. Él vio el poder de Dios manifestarse a través de Felipe. Él creyó, dice la Escritura, después de haber sido un engañador, un mago, después de haber traído embelesada a la gente con sus artes mágicas, pensando y haciendo pensar a la gente que era un hombre de Dios. Ahora él había creído el verdadero poder de Dios a través de Felipe y se quedaba atónito.
Se bautizó el amigo. Se bautizó, creía, su fe era tan fuerte que, claro, daré testimonio delante de los hombres de que soy seguidor de Jesucristo. Dice, me brinco un poquito hasta el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Pura conveniencia. Él hizo todo lo que se tenía que hacer para, al final de cuentas, manifestarse que nunca perteneció a la iglesia de Jesucristo. Todo fue por conveniencia. Y tú me puedes decir, pero Bruno, digamos que es una conveniencia como positiva. A lo mejor él ingenuamente creyó que podía de buena fe pagarlo con un tipo, con la moneda de aquella época, dar dinero, dar propiedades. Quizá él creyó ingenuamente que podía adquirir así el don, porque el fin último de Simón era poder manifestar ese poder de Dios para más personas, no para sí mismo. No me parece que fuera un convenenciero. No me parece que fuera egoísta, todo lo contrario. Quería bendecir a las personas con el poder del Espíritu Santo por la imposición de sus manos. Él también. No es así. Por eso Dios en su sabiduría siempre nos deja un contexto. Él era engañador, según el versículo 9. Y había engañado a la gente de Samaria. Él era falso. Porque dice el versículo 9, haciéndose pasar por algún grande. No era una persona auténtica. Él desde el inicio nos están describiendo que era una persona hipócrita, deshonesta, mentiroso, engañador. Tenía el poder de la palabra, porque no de la palabra de Dios, aclaro, de la oratoria, por decirlo mejor. Y convencía a todas las personas, y todas las personas pensaban que era un hombre de Dios. La corresponsabilidad. Como una persona que está fuera de la verdad que es la Escritura, ¿puede alguien considerarla la palabra de Dios o a él como un hombre de Dios? Es tan triste, como les decía en el mensaje pasado, la gran cantidad de congregaciones y de pseudo maestros, pseudo predicadores. Es impresionante la cantidad de gente que los siguen y no se dan cuenta que son doctrinas de demonios, espíritus engañadores, que están fuera de la palabra de Dios, que han desertado de la verdad, que han apostatado de la fe, que siguen en los púlpitos o siguen en las sillas, pero que no conocen la verdad de las Escrituras. Y les entusiasma tanto y los siguen tanto y les dan tanto de comer a estas, según ovejas, las mantienen gordas y sentadas, alimentadas de puras mentiras, de pura herejía, arrancando aplausos hilarantes, gritos frenéticos. Qué lamentable. Así era Simón. Y la corresponsabilidad de la que te hablaba el mensaje pasado, las personas que lo escuchaban lo tenían por un grande hombre de Dios. A él le convenía, era su forma de vivir. De esa manera él se conducía por la vida, engañando a todo el mundo, haciéndose pasar por alguien que no era. Y ahí la gente siguiendo a Simón el mago, no dando testimonio del evangelio que estaba fundamentado en los apóstoles, que los tenían ahí mismo. Dice la Escritura que llegaron Felipe, Juan, Pedro, los que estuvieron con Jesucristo, y preferían ellos embelezarse con alguien que se hacía pasar por un grande, un timador, un farsante, un estafador. Y dice más adelante, bueno, él también creyó. Parece que hubo una conversión, fue bautizado y seguía a Felipe, pero él seguía atónito. Él seguía, pues es que yo creo que, claro, todos, yo no soy hermano o hermana que estás en las redes sociales, has presenciado un milagro, pues claro, nos deja a todos atónitos. Wow, es
ver las manifestaciones de Dios de una forma milagrosa es increíble. Y así estaba él, ¿no? Pero fíjate cómo es el corazón de la persona que no conoce a Jesucristo y que nunca perteneció a su iglesia. Puede seguir sorprendido, puede seguir creyendo que Dios es verdadero, puede creer verdaderamente en Dios y aún así no ser salvo, aún así no pertenecer a la iglesia, aún así no obtener el don de Dios ni el espíritu de adopción. Y lejos de arrepentirse, lo que él vio fue algo conveniente para su vida. Él vivía engañando, defraudando, haciéndose pasar por alguien más. ¿Y qué sucede? Dicen, wow, yo estoy impresionado. Pues yo quisiera hacer lo mismo por las demás personas para seguir teniéndolas embelesadas conmigo. Para que ahora mis artilugios mágicos que ya tenían cautivada a la gente sean todavía más poderosos y recibir adoración yo mismo y arrebatársela a quien verdaderamente lo merecía, que era Dios. Y por supuesto era un hombre de negocios. Él lo que tuvo que ofrecer era dinero. Nadie ofrece una inversión monetaria sin recibir lo mismo a cambio. No lo dice la Escritura, pero si él estaba invirtiendo, lo digo entre comillas, en el poder de Dios para después manifestarlo, es porque esa inversión tenía que dar frutos y el fruto tenía que ser monetario. Me queda claro que Simón, este chulo, lo que hubiera hecho era cobrar por cada milagro. Como muchos lo hacen, pero hermano, hermana, despierte. No hacen milagros de parte de Dios. Si usted ve una manifestación sobrenatural de alguien que ha apostatado de la fe, de alguien que ha desertado de la verdad, si usted ve un milagro, no forzosamente pertenece al reino de Dios. Existe otro reino espiritual que es el reino de las tinieblas. La diferencia con los milagros de Dios y el del reino de las tinieblas es que el del reino de las tinieblas es engañoso el milagro, es temporal, no es verdadero, no sostiene el paso del tiempo, ni cumple a cabalidad lo que usted ha recibido como milagro. Así es el reino de las tinieblas, corrupto, destinado a la destrucción, a no prevalecer, todo lo contrario al reino de Dios. La pureza, la eternidad, la seguridad, todo eso. No todos los que hacen milagros son de parte de Dios. Tenga usted mucho cuidado. Y Simón lo sabía. Simón el mago lo sabía. Y él empezó o quiso tener la oportunidad de monetizar el poder de Dios. Hágame el favor. Sorprendente lo que siguen haciendo ahora. ¿Cuántos Simón el mago no hay en nuestra época? Todo es monetizar, todo es dinero, todo es economía. Tengo que decirlo tristemente, y a mí en primera persona me tocó ver una reunión, escúchenlo bien usted, de pastores organizándose para un gran evento masivo en la ciudad a la cual pertenezco, para impactar, según ellos, a toda la ciudad con la predicación del evangelio. Y en esa reunión llena de gente hilarante, por así decirlo, y no decir una palabra peor, se dijo esto: desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura habla más de dinero que de Jesús, lo que nos hace pensar a nosotros que el dinero es más importante que Jesús. No le estoy mintiendo. No le estoy mintiendo. Simón el mago. Quiero el poder de Dios a través de mi dinero, de un negocio, de un engaño. ¿Qué me importa si alcanza el evangelio o no a las personas para que consigan arrepentirse y pertenezcan a Dios? No. Me interesa el dinero que se va a invertir para saber cuánto voy a cobrar. Me interesa el dinero que voy, como si las almas verdaderamente fueran bonos bancarios. O soy poco conocedor acerca de inversiones, tengo que confesarlo, pero me queda claro que un alma no vale $1, ni 100 millones.
Esto no es cuestión de dinero, de prosperidad, esto es algo espiritual. Pero hay quien ve en el primer error de vivir una vida cristiana una conveniencia en el reino de los cielos. Y eso es un terrible error. Eso es un pecado. Y va a resultar en su momento, como continúa la historia. Pedro le dijo, imagínense, Pedrito, con el carácter de Pedrito: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¡Auch! A todos los predicadores de la prosperidad. ¡Auch! A todos los apóstoles del evangelio de la prosperidad, de la riqueza, de lo material, del Dios del dinero, del demonio del dinero. ¿Quién dice que el don de Dios, el milagro, se va a hacer por la cantidad de dólares que depositas? La cantidad de pesos, las escrituras de una casa, la factura de un coche. Qué vergüenza de esas personas que han apostatado por completo de la verdad, que han usado la verdad de tapete para entronarse en una cuenta bancaria. Pero a ellos la factura seguramente les va a llegar. Y como decía el apóstol Juan, se ha manifestado que nunca pertenecieron a la iglesia de Jesucristo. Hermano, hermana que me escuchas, hay una corresponsabilidad, como te decía: escuchar, celebrar, festejar, aplaudir, reír, gritar, azotarte en el piso como tlaconete con sal. Hacer todo ese tipo de manifestaciones te está convirtiendo en cómplice de los mercenarios del evangelio, de los apóstatas, de aquellos que van, como te repito, a preparar el camino del anticristo. Y Pedro le decía que tu dinero perezca contigo. Y Pablo no lo estaba maldiciendo. Él, a través del espíritu, el discernimiento de espíritus que tenía, fíjate lo que le dice: no tienes parte ni suerte en este asunto. No fue Felipe, no fue Juan, fue Pedro. Con ese discernimiento que él tenía, con esos modos y ese carácter, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Él lo sabía. Espiritualmente sabía que Simón el mago no había dejado de ser un fraude, no había dejado de ser convenenciero. Él sabía que no pertenecía a la iglesia de Jesucristo. Arrepiéntete pues. Si estuvo arrepentido verdaderamente, ¿por qué tendría que volverse a arrepentir? ¿Perdió la salvación por ambicionar o por querer comprar el don de Dios? ¿Perdió la salvación y la va a volver a adquirir? Y si vuelve a pecar, la vuelve a perder y luego la va a volver a adquirir. Y bueno, sé que es otro tema, la seguridad de la salvación, que vamos a tocar en Poder Inminente, muy a detalle, la seguridad de la salvación. Pero no me quiero desviar. Pedro sabía que él no era salvo, por eso le dice: ahora sí, arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad, que dice: veo que estás, veo con los ojos espirituales, veo que tú no eres salvo, que eres convenenciero. Veo que a ti te conviene laborar en la congregación, servir en la congregación, hacer un montón de cosas en la vida cristiana conforme a tu inteligencia, conforme a tus propósitos, conforme a tus planes, conforme a tus sueños, conforme a tu voluntad, sin que seas verdaderamente instruido por el Señor, dirigido en cada paso por el Señor. O sea, haces lo que se te pega la gana. Y decía Juan Radamés en su libro La honra del ministerio: si todo lo que hacemos en el reino de Dios no lo hacemos bajo su instrucción, no estamos haciendo la voluntad del Padre. Servimos o trabajamos para edificar el reino de los cielos, no nuestra propia conveniencia. Y terrible, y termina la historia en el versículo 24. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Rogad vosotros. O sea, él no siquiera tenía el don de Dios, que es el arrepentimiento. O sea, sin ni caso. Sin ni caso. O sea, roguen ustedes por mí. Yo no.
¿Pueden hacerlo ustedes por mí para que todo lo que me dijiste no me acontezca, Pedrito? ¿Pueden hacerlo ustedes por mí? Te decía al inicio del mensaje, en el mensaje pasado y todos los que hemos visto a través de esta serie de la verdad, no son mensajes que juzguen tu vida, son mensajes que pueden hacer que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta en dónde estamos parados y entonces digamos, wow, tengo este grave error, gracias Señor por mostrármelo, gracias Espíritu Santo, ahora Señor ayúdame primeramente a dejarlo. Me arrepiento de mi forma de vivir, me arrepiento de haber tergiversado tu palabra, de haber puesto mi mirada en las riquezas, de haber puesto mi mirada en todas estas y en la práctica de las obras de la carne y estar haciendo del evangelio un negocio y no un modo de vida como es debido, conforme a tu propósito. Pero soy yo quien ruega al Señor y quien le dice, Padre, perdóname, sí, regué el tepache, como decimos en México, ¿no? Metí la pata, me equivoqué, estoy en un error. No debía haber ofrecido dinero por la salvación, no debía haber ofrecido dinero por los dones, por los milagros, no debía haber ofrecido eso que a mí me sobra, cobrar. No debía haberlo hecho, Señor, me arrepiento, perdóname, te ruego que yo no esté en prisiones de oscuridad, te ruego que me saques de las tinieblas y me lleves a tu luz admirable, me arrepiento, Padre. No, pues ustedes pidan por mí. No, pues ustedes, pues ahí pídanle a Dios por mí, ¿no? Como la religión tradicional, pues ahí pides por mí, ahí piden por mí, ahí piden por mí. Como si nadie supiera que pueden comunicarse directamente con el Señor a través de Jesucristo y por su sacrificio. Ya lo veremos cuando en algún momento, si es la voluntad del Padre, tocamos el tema de la seguridad de la salvación. Pero háganme el favor con la situación de Simón. ¿Y cuántos Simones no hay en una iglesia? La primera forma de vida equivocada y que nos hace apóstatas por completo es la conveniencia de estar viviendo una vida espiritual según cristiana, caray. Nunca fue espiritual. No se desarrolla un trabajo o se sirve de acuerdo a nuestra realidad, es de acuerdo al reino de los cielos. Los simpatizantes del evangelio, el segundo modo de vida cristiano. Me voy a dar prisa. Los simpatizantes del evangelio. También de ellos hablaba el apóstol Juan en Primera de Juan. Se manifestó que nunca fueron de nosotros. ¿Qué sucede con las personas que no se han podido congregar debido a la contingencia? Aquellas que aman, sí, venir y les encanta la alabanza y les encantan las luces y les encanta estar en los primeros lugares para tener cerca al pastor, les encanta que les dirija la mirada sobre una predicación, les encanta el lugar en donde se congregan. Les encanta la seguridad, les encanta la logística, les encanta estar en la cafetería, les encanta estar afuera en lugar de estar escuchando el mensaje, les encanta estar haciendo todo menos lo que es debido. Aman la revelación de las predicaciones, de las conferencias, esas cosas tan profundas que el Señor tiene en su palabra. Aman cuando les escuchan en un lugar, en su lugar de reunión, en una conferencia quizá como esta que estás viendo. Y dices, wow, ese es mi Dios, qué impresionante. No me había dado cuenta de que decía eso en la Escritura. Y aman los mensajes, y aman las bromas, y hablan también cuando se habla fuerte, y hablan y se sienten aludidos y dicen, híjole, sí. Híjole, el Señor me está hablando a mí. O el clásico, ¿por qué no vino Panchito? Este mensaje le hubiera caído como anillo al dedo. ¿Por qué no vino la chismosa de mi vecina? Este mensaje le hubiera caído como anillo al dedo. ¿Y por qué no vino? Y empezamos a pensar prácticamente en todos menos a nosotros. Pero nos encantan esas 2 horas los domingos. Y nos gusta muchísimo leer sobre las grandes proezas de Dios con los hombres de la Biblia. Los milagros de Jesucristo, el milagro del Mar Rojo, las plagas. Cuánta curiosidad nos da a todos la escatología. Cuánta curiosidad nos da a todos la simbología del Apocalipsis. Curiosos. Ay, qué interesante. Pero se acaban esas 2 horas y volvemos a lo mismo. Vuelven.
ofensas, insultos, lujuria, lascivia, borrachera, contiendas, pleitos, celos, gritería, maldiciones, enojos, intolerancia, juicio, desobligaciones, holgazanería. Pero ya viene el domingo, ya viene el lugar de reunión, ya viene el sonido fuerte de la alabanza y las luces, mi silla cómoda donde yo ya me acostumbré a sentarme y si el edecán me mueve le pongo una carota. Ya viene ese a mí me gusta ser simpatizante, me encanta estar viviendo mi vida cristiana los domingos 2 horas y los otros días de la semana. Ya viene el lugar y sé que cuando voy a llegar, el mismo lugar donde me estaciono siempre está libre. Ahí me voy a estacionar. Pero si llega a estar ocupado, uy no, ya empezamos a maldecir y empezamos a enojarnos y tratamos mal a todos los servidores que están aquí por amor a todos. Ya una vez alguien dijo, y vean que algo tan cierto, un demonio oye el nombre de Dios y tiembla. Y en el nombre de Jesús un demonio le dices, cállate y se calla. Siéntate y se sienta en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero le dices a un hermano, no se estacione ahí, no se siente ahí, no obedece. Obedece más el demonio a la autoridad de Jesucristo que a veces uno mismo. Y no me importa cómo llevo mi vida, a mí me encanta el domingo mis 2 horas. Brinco en la alabanza, pero le falto el respeto a mis papás. Amo el lugar en el que me siento porque tengo al predicador de cerquita, o porque tengo las bocinas cerquita, o tengo las bocinas lejos. Pero no soy capaz de ayudarle a mi mamá en la cocina. No soy capaz de amar a mis hermanos. Vengo aquí y pongo mi cara de santidad, mis 2 horas a la semana, porque soy simpatizante del Evangelio y de todos los que nos congregamos. Y el ministerio de bienvenida con su cartulina, qué bonito te ves sonriendo. Y estás en serio, llegas feliz, sonriendo, pero sales de aquí y pones tu cara de champiñón. Y malos modos le contestas a tu esposa, o tu esposa le faltas al respeto a tus hijos, a tu marido. Y llegan a la casa y avientan todo y se comportan de una forma en la que no es adecuada, pero son simpatizantes del Evangelio porque aman esas 2 horas aquí. ¿De qué sirvió? La gente no se hace salva por eso. Por supuesto no es por obras, pero hay frutos. El fruto del Espíritu tiene que ser evidente en la vida de cada uno de nosotros y no podemos vivir una vida así. Por supuesto que no. Son 2 horas en las que nos entregamos a Jesucristo y todo lo demás no pensamos ni un poco en dejar nuestra vida de pecado. Estás apartado de la verdad. Eres un apóstata. Ouch. Llegas al lugar de reunión, te despides. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermana. Dios le bendiga. Dios contigo. Que Dios te bendiga. 2 horas a la semana. Y Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Tú invocas la bendición del Señor sobre la vida de los demás? ¿Es en serio? Ser simpatizante del Evangelio, tarde o temprano, va a hacer que se manifieste que nunca perteneciste a la iglesia del Señor. Y una vez más, serás parte de los que preparan el camino para la venida del anticristo. Y no se enojen. A muchos de nosotros en algún momento nos costó trabajo darnos cuenta que estábamos justamente en todo esto que te estoy describiendo.
y hubiera deseado no darme cuenta de la forma en cómo lo hice. Hubiera deseado con todas mis fuerzas un mensaje como este, que me hubiera evitado muchos dolores, mucha vergüenza delante del Señor. Ser simpatizante del Evangelio no nos lleva a Dios, hermano y hermana. Decir solamente creo en Dios porque me gusta lo que veo los domingos no nos hace hijos de Dios. Satanás también cree en Dios y no deja de ser Satanás. Si quieres un hobby, no uses tu vida espiritual para un hobby. Esto te puede costar la eternidad, en condenación o en vida eterna. Tercer forma en la que se vive el cristianismo, y con esto termino. Separado de la verdad, apóstata, aún en mi lugar de reunión. El entusiasmo y las emociones. O sea, que debo ser como de piedra, de palo, de goma o cómo, para no sentir nada y entonces hacer lo correcto. No. Pero tristemente y de una forma muy peligrosa, la iglesia se ha vuelto muy emocional, sustituyendo la fe por las emociones, sustituyendo aquello que nos va a mantener en el camino de Dios por lo que nos hace apartarnos del camino de Dios y de la verdad, o sea, apostatar. Y hay tantas situaciones tan absurdas nos sentimos bien de conectarnos a las redes sociales y estar escuchando el mensaje de Dios. Nos sentimos bien de tomar nuestra Biblia y a lo mejor leer un capítulo al día, de tener a lo mejor un libro cristiano que hable, no sé, acerca de los 7 espíritus de Dios, el Apocalipsis, la vida de David. Nos sentimos bien porque diezmamos, porque ofrendamos, porque no llegamos tarde a las reuniones, porque cumplimos con nuestra labor como es debido. Pero sentirnos bien no significa que forzosamente estemos haciendo lo correcto delante de Dios. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas para Dios que muy lejos de que las estemos realizando por amor a Él, por instrucción de Él, por dirección de su Espíritu Santo, lo estamos haciendo para cubrir huecos emocionales. Yo sé que es complicado. Nuestras emociones requieren de bálsamos tan hermosos y tan nobles como la palabra de Dios, como su consejo, como sus promesas, como su amor. Pero la realidad es que cada uno de los actos que nosotros hacemos tienen que ser con un corazón puro, con las razones correctas. Diezmar y ofrendar es una muestra de amor y gratitud al Señor, por muchos aspectos, no es el tema. Pero si yo lo hago porque mis emociones me tienen preocupado y desesperado en mi economía, esperando que invirtiendo, lo digo entre comillas,
yo reciba una cantidad de dinero superior y me salve de mis problemas, esa actitud no es la correcta. Si yo cargo las sillas, si yo las acomodo, si limpio el auditorio, si a todo mundo ayudo, si estoy participando de una forma muy activa y soy muy proactivo en mi lugar de reunión, que por supuesto no está nada mal, pero estoy tapando o intentando cubrir mis emociones porque requiero de aceptación por mi baja autoestima, no lo estoy haciendo de la forma en como Dios le agrada. Y así podría enumerarte muchísimas cosas que lamentablemente muchas personas hacen. Hacen para satisfacer una necesidad emocional, para satisfacer un entusiasmo que no sienten delante de la presencia de Dios. Hay muchas personas que han sustituido la fe verdadera por esas emociones, por esa necesidad. Y quiero decirlo con mucho cuidado, con todo respeto. No estoy poniendo en tela de juicio tu servicio. Pero si lo que haces te hace sentir mejor, más que la presencia de Dios en tu vida, más que la fe que puedes tener simplemente en Jesús, estás desertando de la verdad. Todos necesitamos una ayuda emocional, es verdad. La aceptación es algo importante, pero Dios me ha aceptado así, tal y como soy. Mi autoestima es importante y busco estar bien con todo el mundo para que todo el mundo me aprecie cuando Dios me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Busco convivir todos los domingos con mis amigos, con mis amigos, con los mismos que estamos en el ministerio, socializar con todos, sonreír a todo el mundo, reír con todos, sentir esa alegría, ese gozo cada domingo. ¿Cómo puede ser eso posible si no puedo sentir gozo? Ni puedo esbozar una sonrisa cuando cierro los ojos y veo delante de mí la gloria de Dios. Y empezamos a sustituir muchísimas cosas. Y empezamos a ponerle tapadera a lo primero que debería de ser importante para nosotros, que es nuestra fe. Que es encontrar que mi verdadera identidad, lo más entusiasmante, lo más emocionante, lo que me va a llenar a mí de gozo, de alegría, de consuelo, de esperanza, no es que también me tratan lo demás. No es que tantos amigos tengo en mi lugar de reunión o en mi chat de la congregación. No es que tantas cosas bonitas me diga mi pareja, aunque debería, por supuesto. No es que tan feliz me haga sentir mi familia, mis hijos, mi esposa, mi esposo. No es que tan reconocido soy en mi trabajo, si he ascendido o no, si me han puesto de líder o no en la congregación, si he entrado o no a algún ministerio, solamente sigo en una silla. Esa no es la clase de vida que el Señor pretende para nosotros cuando Él vino a darnos una vida en abundancia a través de Jesús. Y es solamente a través de Jesús donde nosotros vamos a encontrar esa identidad, donde no vamos a sentir la necesidad del reconocimiento social, incluso el mundano, cuando sabemos y estamos seguros de que somos hijos de Dios, de que somos coherederos del reino.
No voy a sentirme frustrado por no acceder a un ascenso en el lugar en donde laboro. Que no está mal, por supuesto, pero la vida cristiana no puede medirse en ascensos. La vida cristiana se sirve y se mide en un solo ascenso, el de las tinieblas a la luz. Con una sola categoría de condenación a vida, de juicio a perdón, de pérdida a justificación. Nuestras emociones no pueden estar por encima de nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser tan sólida que aun cuando yo esté pasando un momento difícil, no importando cuál, en estos momentos de cuarentena, con tanta muerte, con tanto miedo, tanto temor, tanta desesperanza, nuestra fe no puede estar basada en esas emociones. Nuestra fe está basada en el poder de Dios. Hace un par de horas yo le comentaba a una hermana en Cristo: yo sé que la vida está intentando empujarte hacia abajo, tú puedes empujar más fuerte. Es que me siento triste, decaída, con temor. Y si me enfermo del virus, y si me enfermo de esto, estás dándole más prioridad y más poder a tus emociones que a tu fe. Si la vida empuja, enséñale que tú puedes empujar más fuerte. La vida, como alguna vez dijo nuestro pastor, el doctor Armando, no es un dulce, es un hueso duro de roer. Pero ni siquiera tengo la necesidad de usar mis propios dientes. Dios está conmigo, Jesús está conmigo, su Espíritu Santo es mi guía, su palabra es mi alimento, es mi fortaleza. Si la vida empuja, tú empujas más fuerte por la fe. Vivir una vida en Cristo en las emociones nos hace también desertar de la verdad, apostatar de nuestra fe. Y si toda la vida vamos a seguir en emociones, tengo que decirlo, y ahorita te voy a dar un testimonio de por qué me atrevo a decirlo. Si son solo emociones, déjame decirte algo: no eres salvo, no eres salva. En 2004, cuando atravesé por una situación muy difícil, y con esto termino, después de mucho tiempo yo recibí al Señor. Y en ese instante recibí un consuelo maravilloso. Y ya. Me instruí en el camino del Señor y me di cuenta que no era salvo. Que ese momento cuando yo entregué mi vida, yo no fui salvo. A mí el Señor me enseñó que estaba ahí, que tenía la oportunidad de acceder a Él, me dio una porción de su presencia, pero yo no era salvo. Yo recibí al Señor derrumbado emocionalmente. Yo recibí al Señor en la más profunda de las tristezas, con mis emociones gobernando por completo mi vida, pero yo nunca estuve arrepentido de lo que hacía. Yo empecé una vida cristiana basada en mis emociones hasta que entendí que Dios no puede ser burlado. Y yo no estaba arrepentido de muchas cosas que hacía. Y la Escritura es clara: sin un arrepentimiento genuino nosotros no podemos ser salvos. Hice mi oración de fe, claro. Recibí al Señor, claro. Lo reconocí como mi Señor y Salvador, por supuesto. Pero a la luz de las Escrituras, yo no estaba arrepentido de mi vida. Yo solamente necesitaba un consuelo, necesitaba aprobación, necesitaba que algo me sacara del hoyo en el que estaba. Eso lo pudo hacer Jesús en un instante, mostrándome que estaba ahí como está ahora contigo y conmigo en este momento. Pero no fue sino hasta que puse mi fe por encima de las emociones que la salvación llegó a mi vida.
Proverbios 16:25 dice así: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Esta palabra muerte viene del hebreo mavet, con B chica, que significa estado muerto, con su lugar en el Hades, en el infierno. Es increíble este versículo. Hay camino que parece derecho al hombre. Si tú te encuentras en alguno de estos 3 puntos de tu vida cristiana, viviéndola de esa manera, dice Proverbios que nuestro fin es el camino de la muerte. Y esta es una palabra literal: muerte, estado muerto. Pero lo más terrible de todo es esto: con un lugar último, con un fin último, con un lugar en específico: el Hades, el infierno. La apostasía conduce al infierno. Juan 3:17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cierra tus ojos. Padre Santo, Señor, gracias por estas palabras. Gracias, Señor, porque a mí me queda claro que tú buscas que nuestra vida vaya conforme a tus principios y a tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Porque aunque muy posiblemente recibí azotes en este día, porque si muy posiblemente recibí una exhortación, Señor, no es para que tú me hagas daño, sino todo lo contrario. Es para poder entregarte mi vida y vivir mi vida conforme a tu voluntad, Señor. Oh Dios, perdóname. Perdóname si he vivido conforme a mis emociones. Perdóname si he sido solamente un cristiano convenenciero, Señor, que busca los milagros y no al hacedor de milagros. Perdóname, Padre Santo, porque he puesto este camino espiritual lejos de tu voluntad. Dios, gracias por hacerme ver de qué manera puedo estarme equivocando, Señor. Ayúdame, Señor, a no ser parte de esa apostasía profética que prepara el camino del anticristo. No, Señor. Espíritu Santo, revela a mi vida qué es lo que yo tengo que cambiar. ¿De qué manera tengo que vivir de forma que a ti te agrade? No por obligación, Señor, sino por agradecimiento eterno a lo que tú has hecho por mí. No de una manera forzada, no porque me vea acorralado, Señor, a irme al infierno, no, Padre, sino porque tú ya me has rescatado, Señor. Ahora es trabajo mío caminar sobre las pesadas de tu Hijo. Perdóname, Señor, si he vivido una vida equivocada en ti. No más. No más hacer mi voluntad. Nunca más poner mi esperanza, Señor, en la aprobación de las personas. Nunca más, Señor, poner mi autoestima en la cantidad de palmadas que reciba en la espalda, Señor. No más hacer mi trabajo, mi servicio a ti, considerándome más sabio que tú, Señor. Ayúdame a entender que cada cosa que hagamos como parte de tu cuerpo
es para fincar el reino de los cielos en este lugar. Dios, haz de mi corazón tu trono. Muéstrame, Espíritu Santo, qué cosas tengo que cercenar de mi vida indiferente, convenenciera, emocional, pecaminosa. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa, Jesús. Llévanos, Señor, a ese propósito que tú tienes para nosotros. Lo ansiamos con todas nuestras fuerzas. Vivimos expectantes, Padre, de todo lo que tú tienes para nosotros, que no es cosa pequeña. Ayúdanos a tener una fe sólida, fuerte, que sea verdaderamente tu presencia, tu palabra, tu instrucción, tu amor lo que guíe nuestra vida. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener bien pegados los pies a tu verdad. No importa cuánto tengamos que confrontarnos con la Escritura, Señor, es por nuestro bien. Ayúdanos a ser valientes, Dios, a hacer tu voluntad, Padre, y no la nuestra. A ser capaces de desprendernos todo aquello que es pecado, todo aquello que se ha apartado de tu verdad, todo lo que nos ha hecho apóstatas, Padre, sin tener que cruzar una puerta de salida, sino por nuestro comportamiento espiritual. Y sabemos que tú, Señor, respondes nuestras oraciones. Queremos hacer lo correcto delante de ti por amor a ti, por gratitud a ti, porque te amamos, Señor. Gracias, Dios, por tu instrucción. Gracias, Padre, por las Escrituras. Gracias, Jesús, por el Consolador. Gracias, Dios, porque sabemos que seremos transformados hasta el día de Cristo Jesús. Gracias por tanto amor, Señor. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.